En este video nos proponemos responder a la pregunta: ¿cuáles son los retos que debe asumir el profesor de filosofía en la época posmoderna? Nuestro grupo está conformado por Mateo Muñoz, Kevin Trujillo, Mario Roldán y Dubier Montoya, estudiantes de licenciatura en filosofía de la Universidad San Buenaventura. Tenemos la oportunidad de apoyarnos en la metáfora de la sociedad líquida del sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman para dar respuesta a dicha pregunta y poder plantear 3 retos que consideramos que debe asumir los profesores de filosofía en nuestra época. Estamos en la época donde las relaciones matrimoniales solo duran unos años, las personas las emplean solo por proyectos y no saben siquiera si continuarán hasta con la misma profesión. Los jóvenes no crean vínculos sólidos porque cambian de amigos habitualmente. Las propiedades de los líquidos se hacen presentes en la sociedad. La sociedad que se diluye, cambia como una sustancia inestable que no permite aferrarse a nada. Objetivo de la docencia. La educación es vista como el medio por el cual una sociedad puede desarrollarse. En esto, los jóvenes como autores del mañana serán protagonistas, pero no se puede esperar que trabajen sobre algo que no conocen. Los jóvenes, por lo tanto, deben ser encaminados a conocer su propio momento histórico, teniendo presente el proceso que ha pasado para poder llegar aquí. De esta forma, se comprenderán mejor a sí mismos y a la sociedad que los rodea. Cuando sean capaces de conocer, serán capaces de generar una transformación consciente. Reto 1. Hacer entender al joven su propia situación. Situarlo históricamente en el tiempo que le correspondió vivir para que descubra sus discursos y proponga soluciones para el futuro. Es necesario que el maestro genere estrategias y métodos que ayuden al joven a comprender las diferentes dinámicas que vive en su entorno, las cuales están permeadas por contextos como la cultura, la religión, la ética, ideologías, política, moral, entre otras, que se presentan con sus diferentes discursos y posiciones, hasta contradictorias en algunos momentos. Y así el individuo pueda generar y plantear una forma de responder a los signos y necesidades de su entorno actual de manera equilibrada y consciente. Que el joven proponga cambios o defienda posturas tradicionales y se destaque por asumir un pensamiento crítico y activo frente a su realidad y los acontecimientos que allí suceden, es también trabajo del maestro en la época posmoderna enseñarle al joven a preguntarse por el sentido de las cosas y ayudar a evaluar y a cuestionar su propia situación. Reto número 2. El maestro debe entender la situación social del estudiante, familias líquidas, educación cambiante, relaciones inestables. El reto del maestro es entender que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma de vida, ni mucho menos el tiempo, y están en constante cambio, ya que para los jóvenes lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden utilizar. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para poder entender la fase actual de la sociedad. El problema con la realidad líquida es tan difícil pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis y dilemas. Nos sentimos impotentes. Si uno no sabe cómo pronosticar las cosas que evolucionarán, no se puede tomar medidas de prevención. Entonces no se puede defenderse ni prepararse, ya que los hechos nos toman por sorpresa. Es una presentación dramática de algo que está profundamente arraigada en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Los jóvenes de 15 y 30 años no tienen ni idea de lo que va a pasar con ellos cuando tengan 60 y 70 años. El maestro debe tener el suficiente conocimiento como para identificar las dificultades que están sorteando sus estudiantes en la actualidad y pensar muy bien qué es lo que necesitan aprender. Este trabajo de discernimiento lo podemos hacer preguntándonos: ¿qué debo saber yo como maestro? ¿Y qué debo enseñar? Reto número 3. El profesor debe adaptarse a la sociedad cambiante.
Virtualidad. El maestro debe reconocerse dentro de las dinámicas de la sociedad posmodernas, dentro de las carencias de solidez de las instituciones y del mismo aparato sociocultural. Además, enfrentarse a una situación tan particular como son las consecuencias de la pandemia. En este sentido, el docente se enfrenta al hecho de no disponer de los elementos pedagógicos inherentes al aula, como lo son la agrupación de los estudiantes, los contactos con los mismos, procesos dialógicos, etc. Por consiguiente, los procesos educativos toman diferentes matices, al construirse solamente el plano virtual. De este modo, el docente se ve en la necesidad de proponer distintas herramientas didácticas que le ayuden a mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje, afectado por situaciones del lugar donde se encuentra el estudiante. Esto supone un doble reto para el educador, porque normalmente todo proceso se desenvolvió en su mayoría dentro del aula, mientras que ahora no está la mediación del espacio físico del aula. Por ende, el estudiante debe fortalecer su compromiso y responsabilidad en su proceso de aprendizaje.